Buenas tardes a todos jóvenes, ¿cómo están? Eh, Vamos a continuar hablando sobre temas de grupos, subgrupos, ¿verdad? La vez pasada estuvimos hablando de algunos conceptos relacionados precisamente con eso de la definición de subgrupos, algunos teoremas, ¿verdad? Que me sirven para determinar cuándo un subconjunto de un grupo es un grupo. Si recuerdan, cuando se estudian espacios vectoriales, hay un teorema similar, ¿verdad? Que uno define espacio vectorial, después se define subespacio como un espacio vectorial dentro de otro espacio vectorial, ¿verdad? Así en palabras simples. Y después hay un teoremita que dice que para verificar que algo es un subespacio, solo es necesario chequear que se dan las propiedades de cerradura de las operaciones que se tienen. Entonces estos teoremas que tenemos aquí son como análogos, ¿verdad? A ese teorema que se tiene para verificar que algo es un subespacio de un espacio vectorial. En álgebra lineal, de hecho, por esa parte, como uno en esos cursos está como acostumbrado a resolver ejercicios, problemas, ¿verdad? Como que siempre es preferible un ejercicio de verificar si algo es un subespacio de algo, de otro espacio vectorial, a verificar que un conjunto con una par de operaciones es un espacio vectorial, precisamente por ese teorema, ¿verdad? Que simplifica el trabajo, ¿verdad? Entonces aquí similar, ¿verdad? Estos teoremas 3.1, 3.2, 3.3, ¿verdad? Son teoremas que lo que me permiten es simplificar, ¿verdad? Que utilizar la definición de grupo para verificar que un subconjunto de otro grupo es un espacio vectorial, ¿verdad? Ok, veamos entonces cómo continúa el capítulo. Por cierto, recordarle, ¿verdad? Que para esta semana, déjenme ir al campus de la universidad. Y recordar que según lo que les puse el 2 de febrero, ¿verdad? Tenemos una tarea que el día o la fecha máxima para entregarla es mañana, ¿verdad? Jueves 10 a la hora de la clase, ¿verdad? Entonces tengan pendiente eso, ¿verdad? Que es el mañana jueves y la hora máxima es a la hora de la clase, ¿verdad? Entonces a las 2 p.m., que es la hora de la clase. Ya jueves a las 3 p.m., pues ya sería tarde, ¿verdad? Y lo otro es que para mañana está planificada también esta prueba, ¿verdad? Sobre lo primero que se habló, ¿verdad? La definición de grupo, ejemplos de grupos, ¿verdad? Etcétera, los primeros capítulos. Eh, Esa prueba, para que tengan una idea, de hecho hoy les voy a poner un aviso más tarde con todas las reglas de cómo funcionan esas pruebas, pero para que tengan una idea, les voy a mostrar, voy a hacer es algo similar a lo que hice en la clase anterior. Vamos a ver aquí les puse las reglas. Y pues algo similar les voy a poner ahorita, ¿verdad? Van a tener 2 intentos para realizar la prueba, ¿verdad? Y la calificación va a ser la más alta de los dos, ¿verdad? Eso por diferentes motivos, por ejemplo, como estas pruebas son en línea, uno puede tener problemas técnicos, ¿verdad? Con la computadora, con el dispositivo que esté utilizando en general, con la conexión, etcétera, ¿verdad? Entonces, si uno ve que tiene problemas a cierta hora, entonces la hace a otra hora, ¿verdad? El hecho de que sea mañana la prueba significa que mañana jueves, desde la 0 del jueves, que es medianoche, ¿verdad? Hasta las 11:59 de la noche del jueves, pues van a poder realizar esa prueba. O sea, van a tener las 24 horas disponibles del jueves para hacer esa prueba. Uno normalmente ya sabe, por ejemplo, por decirles algo, aquí en mi casa, al mediodía, normalmente es un poco como inestable la conexión, entonces no voy a hacer la prueba al mediodía, ¿verdad? Si ya sé que es inestable la conexión. En la noche casi no hay problemas, entonces sería una mejor hora, ¿verdad? Entonces consideren todas esas situaciones. Lo de la energía, ya se sabe que tenemos problemas también con eso, entonces normalmente uno donde vive ya tiene una idea de
cuando hay problemas de energía, a qué horas hay, ¿verdad? Y cuándo no. Así que esos dos intentos es para que los utilicen bien, ¿verdad? Para hacer la prueba van a tener una hora, ¿verdad? A pesar de que las pruebas, pues la vez pasada les mostré un ejemplo, ¿verdad? De una prueba y son preguntas cortas sobre la comprensión del contenido de la clase. Pues hay veces que uno necesita escribir, ¿verdad? Para ver si algo, imagínense una pregunta verdadero y falso. Pues tal vez uno tiene que escribir un poquito, ¿verdad? Voy a ver si es un grupo, qué sé yo, tal cosa, ¿verdad? Entonces tienen 60 minutos para hacerlas, pero pues si uno anda bien como preparado, las puede hacer bien rapidito, ¿verdad? Normalmente tienen entre 5 a lo más 10 preguntas, ¿verdad? Así de comprensión. Entonces, si uno anda bien preparado, pues las puede hacer bien rápido, ¿verdad? Eh, Esos intentos en general son distintos, ¿verdad? Ustedes ya creo que ya han de tener algo de experiencia con estas pruebas virtuales que normalmente funcionan a partir de una lista de preguntas, banco de preguntas se le llama, y se seleccionan al azar, ¿verdad? Unas cuantas de ellas, ¿verdad? Entonces, normalmente esos dos intentos van a ser distintos, ¿verdad? Porque se seleccionan al azar, ¿verdad? Eh, por el formato de la prueba, yo les recomiendo que la hagan en una computadora, pero sí se puede hacer en un celular, en una tablet, pero ustedes saben, ¿verdad? Que en una computadora uno tiene muchas más como opciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una computadora, si no me funciona algo en un navegador, la abro en otro, ¿verdad? Y cosas así. Las tablets celulares son un poco más restringidos en esos sentidos, ¿verdad? Pero sí se pueden hacer, ¿verdad? De hecho, yo incluso en estas pruebas en matemáticas normalmente usa uno látex para escribir las símbolos matemáticos, ¿verdad? Pero yo he decidido utilizar, sí escribir en látex, pero utilizar una imagen. Por ejemplo, si voy a escribir una ecuación, les pongo una imagen ahí para que una imagen uno la puede abrir en casi cualquier dispositivo, hasta en esos relojes, ¿verdad? Chiquitos que uno anda ahí de esos digitales, uno puede abrir una imagen ahora, ¿verdad? Así que las imágenes son un formato como súper estándar, ¿verdad? Látex no tanto, hay navegadores que no lo interpretan bien, por ejemplo, ¿verdad? Y la calificación de la prueba la van a poder ver hasta que ya se termine el tiempo de hacer la prueba. O sea, como va a ser mañana jueves, durante todo el día, hasta la medianoche del jueves, ¿verdad? O sea, ya cuando vaya a ser viernes, ahí ya van a poder ver como, eh, tal pregunta me salió mala, ¿verdad? Tal otra me salió mala y así. Hasta que ya termine el tiempo, ¿verdad? Para poder hacer la prueba, ¿verdad? Eh, y bueno, aquí les pongo incluso que la mejor forma de prepararse para hacer esas pruebas es hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles de los que uno pueda, ¿verdad? De los capítulos aquí del libro que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, eso para que tengan una idea, ¿verdad? Sobre cómo va a ser la cuestión sobre las pruebas, pero yo les voy a poner un anuncio, perdón, similar a este. Este es del periodo pasado, ¿verdad? Pero pues va a ser bastante similar, ¿verdad? Ok, entonces continuemos hablando sobre su grupo. Eh, si recuerdan, yo les mencionaba que cuando uno tiene un grupo en particular, y creo que les hacía un ejemplo en Z8, ¿verdad? Si uno tiene un grupo así como Z8, entonces uno se pregunta cómo puedo construir, ¿verdad? Subgrupos de un grupo en particular, ¿verdad? Hay formas como bien generales de poder hacer eso. Así como yo les estaba mostrando en la reunión anterior, lo estaba haciendo así como experimentando, ¿verdad? Diciéndoles, ok, si yo voy a construir un grupo, un subgrupo de este, entonces por fuerza tiene que tener a la identidad y parto de ahí, ¿verdad? Y comienzo a agregar elementos y a ver que las reglas para hacer un subgrupo se cumplan, ¿verdad? Y de esa manera uno puede como que manualmente, podríamos decir, construir un subgrupo, ¿verdad? Eh, pero hay formas como bien generales de construir subgrupos de cualquier grupo. Y por ejemplo, este teorema 3.4 precisamente me da una. Aquí se utiliza una notación, ¿verdad? Y aquí arriba del teorema dicen qué significa. Dice, sea estas
De hecho son como comillas esta, ¿verdad? Lo que pasa es que uno está acostumbrado cuando uno dice comillas a esto, ¿verdad? Pero supuestamente en español, cuando uno va a escribir algo entre comillas, lo que debería hacer es poner dos de estas, ¿verdad? Y qué sé yo, lo que sea, ¿verdad? Poner algo aquí y supuestamente este es el símbolo oficial de las comillas en español, ¿verdad? Pero se ponen a pensar, cuando uno escucha comillas, uno está acostumbrado a este símbolo, ¿verdad? Pero bueno, estos son aquí de hecho se utilizan como paréntesis, ¿verdad? Y estos pues aquí lo que denotan esto es una forma compacta de representar el conjunto de todas las potencias enteras de un elemento de un grupo. Recuerden que para empezar, cuando definimos esta notación de potencia, ¿verdad? De un elemento de un grupo, ahí mismo dijimos que solo iban a estar permitidas, ¿verdad? Las potencias enteras de un elemento de un grupo, ¿verdad? Y entonces, si yo estoy en un grupo específico como este Z8, por ejemplo, entonces, ¿qué significaría eh, el conjunto de potencias de 2? Significaría considerar todas las potencias enteras de 2, ¿verdad? 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, y así, ¿verdad? Y también las negativas, ¿verdad? 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, todas las potencias enteras. Claro que en un grupo finito, pues esto tiene que ser un conjunto finito, ¿verdad? Porque estos son elementos del grupo, ¿verdad? Entonces, uno diría aquí, por ejemplo, 2 a la 0 siempre es la identidad. La identidad de este grupo es el 0, ¿verdad? 2 a la 1, pues siempre es el mismo elemento, ¿verdad? 2 a la 2 es operar 2 dos veces, ¿verdad? Que en este caso, como el grupo es sumativo, ¿verdad? O sea, la operación del grupo es una suma, entonces sería 2 más 2, operar 2 dos veces, ¿verdad? 2 más 2 sería 4, ¿verdad? Módulo 8. Operarlo 3 veces sería 6, operarlo 4 veces me va a dar 8, módulo 8 sería 0, ¿verdad? Entonces ya estaría incluido aquí. Esto representa el inverso de 2, ¿verdad? Pero el inverso de 2 aquí era 6, ¿verdad? Porque 2 más 6 me da 0, que es la identidad. Esto sería el inverso de 2 a la 2, ¿verdad? Recuerden que esto representa el inverso de 2 a la 2, ¿verdad? Pero acabamos de decir que el inverso de 2 es 6, ¿verdad? Entonces sería 6 a la 2, ¿verdad? 6 a la 2 es 12, ¿verdad? Y 12 módulo 8 es 4, ¿verdad? Entonces realmente este sería todo el conjunto, ¿verdad? De potencias de 2. No hay más, ¿verdad? No, de ahí en adelante como que se van a empezar a repetir. Y de hecho, fíjense que ese hecho, pues hace que a este conjunto se le llame el grupo cíclico generado por 2. Y se le llama cíclico por ese sentido de que hago 2 a la 2 y me da 4. Hago 2 a la 3 me da 6. Hago 2 a la 4 y empiezo a repetir. Y entonces 2 a la 5 va a ser este, 2 a la 6 va a ser este, 2 a la 7 va a ser este, 2 a la 8 va a ser este otra vez, 2 a la 9 va a ser este y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces se va dando una especie de situación cíclica ahí y eso hace que a esto, y en general, ¿verdad? A esto se le llame grupo cíclico generado por A, ¿verdad? Y aquí por aquí lo dicen, ¿verdad? Este conjunto que aquí se prueba que siempre es un subgrupo, se le llama subgrupo cíclico de G generado por A. Y en forma abreviada, grupo cíclico generado por A, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que para cualquier elemento A de un grupo, ¿verdad? Si yo formo, ¿verdad? El conjunto de potencias de A, ese siempre va a ser un subgrupo del grupo original, ¿verdad? Esto siempre va a ser un subgrupo del grupo original. Y eso es lo que prueban aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo prueban? Con uno de los teoremas anteriores. Ya tenemos criterios, ¿verdad? Para verificar rápidamente cuando algo es un subgrupo. Y fíjense que aquí mencionan, se utiliza el teorema 3.1, que era el test de un solo paso, ¿verdad? Tomo dos elementos del conjunto, como es el conjunto de potencias de A, tomo dos potencias de A. Y entonces lo que quiero ver es que uno operado con el inverso del otro sea parte del conjunto, ¿verdad? Uno operado con el inverso del otro sea parte del conjunto.
Pero bueno, este conjunto está definido como el conjunto de todas las potencias de A. El inverso de A a la M es A a la menos M, ¿verdad? Según cómo definimos esta notación. Entonces, A a la N por A a la menos M sería A a la N menos M. O sea que este elemento, ¿verdad? El producto de estos dos elementos es otra potencia de A. O sea que sí es cierto que es elemento de este conjunto porque este conjunto es el conjunto de todas las potencias enteras de A, ¿verdad? Y de hecho, pues no es necesario decir enteras porque ya habíamos dicho también como parte de la regla, ¿verdad? Que acaso lo íbamos a considerar potencias enteras, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? En Z8 tomo el elemento 2 y entonces el conjunto de todas las potencias de 2. De hecho, en la reunión anterior ya habíamos dicho que esto era un subgrupo de Z8, ¿verdad? Pero ahora más aún lo podemos reafirmar con este teorema, ¿verdad? Y fíjense, lo mismo podemos hacer con cualquier otro elemento, ¿verdad? Si tomo otro elemento del grupo, siempre tomemos Z8. Entonces, por ejemplo, me interesa, ¿cuál va a ser el subgrupo cíclico generado por 7, ¿verdad? Recuerden que ese es el nombre que se le da, subgrupo cíclico generado por 7. Déjenme hacer un poco más grueso esto. Por cierto que todo esto que escribo en esta aplicación, ahí se las voy poniendo en el campus, ¿verdad? En la parte de documentos. Déjenme mostrarles, por si no la han visto. A ver, aquí en documentos, ahí les voy poniendo, ¿verdad? Notas de la semana 2, clase 2, ¿verdad? Entonces lo que pongo ahí es precisamente lo que estuve escribiendo ese día, ¿verdad? Ok, aunque fíjense que yo he leído varios artículos asociados con esto de la enseñanza virtual y en muchos artículos dicen que siempre se recomienda que uno de estudiante, aunque esté en una clase virtual, esté tomando notas, como que eso hace que uno esté más activo, que uno preste más atención y que se le queden más las cosas a uno, ¿verdad? Que pues eso es algo que uno quiere en una clase, ¿verdad? Entonces, a pesar de que yo le estoy compartiendo todo lo que estoy escribiendo aquí, pues sí es recomendable que si se ponen a pensar, cuando uno va a una clase presencial, normalmente lo primero que uno hace es abrir el cuaderno, agarrar el lápiz y empezar a escribir lo que está hablando el profesor, ¿verdad? Entonces, según varios estudios, eso siempre es recomendable, incluso en estas clases virtuales, ¿verdad? Que uno tiene estas, por ejemplo, aunque yo no les compartiera eso, ustedes podrían tomar captura de pantalla de esto, ¿verdad? Y ya tener esto mismo anotado ahí. Lo que pasa es que uno de estudiante, uno escribe otras cosas ahí, ¿verdad? El profesor dijo tal cosa y hay veces que uno la nota, ¿verdad? Entonces, todo eso hace que uno esté como que más concentrado en una clase y que retenga más entonces la información, que por lo menos cuando uno está de estudiante es importante, ¿verdad? Especialmente para las evaluaciones, ¿verdad? Ok, grupo cíclico generado por 7 está formado por todas las potencias de 7, ¿verdad? 7 a la 0, 7 a la 1, 7 a la 2, etcétera, ¿verdad? Y las negativas también, ¿verdad? 7 a la menos 1, 7 a menos 2, etcétera, ¿verdad? Yo ya sé que este viene de un grupo que solo tiene 8 elementos, ¿verdad? Z8, recuerden que era 0, 1, 2, hasta n menos 1, o sea, hasta 7, ¿verdad? Solo tiene 8 elementos, entonces este conjunto a lo más, como es un subconjunto de acá, ¿verdad? Entonces a lo más puede tener 8 elementos. Entonces, en todo caso, como que queremos determinar si estas potencias me dan todos estos 8 elementos o me dan un subconjunto de ellas, como aquí, ¿verdad? Las potencias de 2 solo me dan estos 4 elementos. O sea, aquí estamos diciendo de paso que no es posible en este grupo que 2 a la 7, por ejemplo, ¿verdad? Me dé alguno de estos elementos, ¿verdad? Estaríamos diciendo automáticamente que eh, una potencia de 2 por fuerza tiene que ser uno de estos 4, ¿verdad? En ese grupo, ¿verdad? No me podría dar 1, no me podría dar 3, no me podría dar 5, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Ok. Entonces veamos acá. 7 a la 0, cualquier elemento a la 0, por definición, no por ninguna otra razón rebuscada, por definición es la identidad, ¿verdad? La identidad de este grupo es 0, ¿verdad? 7 a la 1 es 7, 7 a la 2 sería 7 más 7, o sea 14. Como estoy en Z8, ¿verdad? 14 módulo 8 sería 6, ¿verdad?
7 a la 3, o sea, 7 operado 3 veces, 7 más 7, 14, más 7, 21, 21 módulo 8, ¿verdad? Sería 5, ¿verdad? 8 más 8, 16, más 5, 21, ¿verdad? Recuerden que el módulo este es el residuo de hacer la división entre los enteros que estamos considerando, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Si continúo, pues aquí fíjense, vamos a poder ver que al final me van a quedar todos los elementos, ¿verdad? Uno, me falta dos, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿verdad? O sea que el grupo generado por 7 es todo Z8. En ese sentido, fíjense que se dice en los términos pues esta teoría que 7 es un generador de de Z8, que es como una forma equivalente de decir que Z8 es el grupo cíclico generado por 7. Entonces, otra forma de decirlo es que 7 es un generador de Z8. ¿Será el único? No. De hecho, si uno hace lo mismo con 1, me va a pasar lo mismo, ¿verdad? 1 a la 0, pues me va a dar la identidad, ¿verdad? 1 a la 1 me va a dar 1. 1 a la 2 es 1 más 1, o sea, 2. 1 a la 3 es 1 más 1 más 1, 3 veces, o sea, 3, ¿verdad? Entonces ahí me va a quedar todo, ¿verdad? 1 a la 7 va a ser 7. Así que, y ojo, ¿verdad? Recuerden que por definición, un elemento a la 0 es la identidad. ¿Cuál es la identidad de este grupo? 0, ¿verdad? Entonces aquí 1 a la 0 es 0, ¿verdad? En este grupo, ¿verdad? Y recuerden que este tipo de cosas son bien específicas para estas notaciones que se han definido acá para grupos, ¿verdad? O sea, no significa que ahora yo en cálculo, en ecuaciones diferenciales, en cualquier clase que esté basada solo en trabajar con reales, no significa que yo voy a ir a hacer esto, ¿verdad? Esto funciona aquí en teoría de grupo, ¿verdad? En general, en álgebra abstracta, ¿verdad? En estructura algebraica. Pero esto no funciona en cálculo, ¿verdad? Así que no vayan a ir como a querer usar estas cosas allá, ¿verdad? Allá las reglas en cálculo es que uno trabaja con los reales y pues las reglas son todas las propiedades que uno conoce sobre los reales, ¿verdad? Y en los reales 1 a la 0 es 1, ¿verdad? Cualquier elemento a la 0, excepto 0, ¿verdad? Es 1, ¿verdad? Pero en este grupo 1 a la 0 es 0, ¿verdad? Y noten que este tipo de cosas como que de cierta forma lo está forzando a uno como a abrir la mente, ¿verdad? Porque muchas veces pues uno tiene como la noción de que la matemática es bien como fija, ¿verdad? Si 1 más 1 es 2, pues es 2 y ya, ¿verdad? Pero si estoy en Z2, ¿verdad? O sea, en los enteros módulo 2, 1 más 1 es 0, ¿verdad? ¿Hay algún problema con eso? No. Simplemente esas son las reglas que se definieron aquí, ¿verdad? En Z2. Pero si se está trabajando con reales, 1 más 1 es 2, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Pero acá pues esto se cumple y no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, como les digo, de cierta forma esto como que le obliga a uno a abrir un poco la mente, ¿verdad? Y como matemáticos esa es como una habilidad que deben de tener, ¿verdad? Como que esperar que cualquier cosa que les habían dicho antes en otra clase, no, fíjese que en esta teoría esto no funciona así, ¿verdad? Va a funcionar de esta manera porque nos conviene aquí que funcione de esa manera, ¿verdad? Así que tengan eso presente, ¿verdad? Lo único es que hay que saber dividir las cosas, ¿verdad? No significa que uno va a ir a hacer eso en otra clase, ¿no? En otra área. Aquí hacen otros ejemplos, fíjense que como les mencioné allá cuando veníamos comenzando, normalmente cuando se están haciendo ejemplos de algún concepto que se está definiendo, que aquí es el grupo cíclico generado por A, los grupos que se utilizan son aquellos que teníamos allá, si se acuerdan, había una tablita allá en el capítulo 2, ¿verdad? Que teníamos como una lista de los grupos más famosos. Esta de aquí, ¿verdad? Entonces, estos grupos normalmente son los que el autor de este libro utiliza como ejemplos para definir otras cosas, ¿verdad? Así que por eso siempre es bueno tener presente esto, ¿verdad? En el caso de que, pues bueno, yo ya días estoy estudiando esto, ¿verdad? Entonces, si yo veo UN, automáticamente asocio qué significa, ¿verdad? Pero si esta es la primera vez que ven esto, entonces no es usual así como que rápidamente a uno se le quede que era tal cosa, ¿verdad?
Entonces tengan presente eso, ¿verdad? Que siempre acá se utilizan como ejemplos esos grupos que estaban ahí en esa lista, ¿verdad? Entonces fíjense, por ejemplo, aquí dice, si consideramos U10, y bueno, para agregarle al libro algo, no tomemos U10, tomemos U8, por ejemplo, que ya hemos estado hablando varias veces de U8. Estaba formado por 1, 3, 5 y 7, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ok, aquí en U8, ¿cuál sería el grupo cíclico generado por 3, por ejemplo? Bueno, serían las potencias de 3, nuevamente, 3 a la 0, 3 a la 1, etcétera, ¿verdad? Y los negativos, el inverso de 3, el inverso de 3 al cuadrado y así sucesivamente. Pero este grupo solo tiene 4 elementos, entonces aquí no van a haber muchas posibilidades. 3 a la 0 tiene que ser la identidad, pero en este grupo la identidad es 1, ¿verdad? 3 a la 1 es 3. Fíjense que estos dos elementos siempre van a ser automáticos, ¿verdad? El elemento a la 0 siempre es la identidad, el elemento a la 1 pues siempre es el mismo, ¿verdad? 3 al cuadrado es 9, módulo 8 aquí, ¿verdad? 9 módulo 8 es 1. Entonces ya lo tengo aquí, ¿verdad? 3 al cubo es 27, ¿verdad? 27 módulo 8, 3 por 8 es 24, me sobra, a ver, como había dicho, 3 al cubo, 27, ¿verdad? Tengo 24, me sobra 3, o sea, me da este mismo, ¿verdad? Y si sigo así, ¿será que habrán más elementos? Bueno, muchas veces ahí, fíjense, para hacer cálculos con esa álgebra modular, pues conviene tener una calculadora a la mano, ¿verdad? Porque ya cuando se pone grande la cosa, se complica. Por ejemplo, vaya, lo voy a poner aquí en Wolfram. Entonces, ¿qué pasa con 3 al cubo, por ejemplo? Entonces hago 3 al cubo, yo quiero ver módulo 8, ¿verdad? Bueno, le di enter ahí por error. Módulo 8, 3 al cubo, módulo 8. Vamos a ver qué es 3, ¿verdad? 3 al cubo es 81. Módulo 8, el múltiplo más cercano de 81, módulo 8 es 80, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, no, es 81, sí, entonces el múltiplo de 8 más cercano, eh, vamos a ver, 3 por 3, 9 por 3, no, 27 nada más es aquí, ¿verdad? Entonces este ya lo había hecho más bien, entonces sería más bien con 3 a la 4, ¿verdad? Que es 81. 3 a la 4, 81, módulo 8 es 1, ¿verdad? 3 a la 5, no sé qué es, ¿verdad? Entonces, bueno, lo ponemos aquí, me da 3. Bueno, 3 a la 6 me da 1. 3 a la 7, módulo, me da 3. Me da 1, me da 3, me da 1, me da 3. Entonces fíjense que aparentemente no nos vamos a salir de ahí, ¿verdad? Y entonces pareciera que el grupo cíclico generado por 3 en U8 solo está formado por estos dos elementos. ¿Será? Bueno, por ejemplo, ¿cuál es el inverso de 3? O sea, ¿cuál de estos elementos operado por 3 me da 1? El mismo, ¿verdad? 3 por 3, 9. 9 módulo 8, 1, ¿verdad? Bueno, entonces el inverso de 3 es este mismo y todas las otras potencias del inverso van a ser pues potencias de 3. Y ya vimos que o dan 1 o dan 3, o dan 1 o dan 3. Entonces, pues sí, aparentemente sí, el grupo cíclico generado por 3 solo está formado por estos dos elementos. Si yo lo quisiera demostrar, ¿verdad? Así como formalmente, pues, ahí sí tendría que escribir un poco más, ¿verdad? Como para decir, en general, por ejemplo, 3 a la K módulo 8, ¿verdad? En general, yo quisiera decir que es 1 o 3, ¿verdad? Para cualquier K entero, bueno, entero en general, ¿verdad? Entonces, para esto uno ocupa como ya información sobre cómo funciona esta álgebra modular, ¿verdad? Tiene que ver con divisibilidad y esas cosas sobre entero, ¿verdad? Eh, entonces, si uno quiere una demostración, por ejemplo, si aquí hubiese algún ejercicio, ¿verdad? En este capítulo que me dice, pruebe que en tal grupo, el subgrupo tal está formado solo por esos elementos, ya si me piden una prueba formal, entonces yo sí quisiera formalizar que esto o me da 1 o me da 3, ¿verdad? Pero ya formalmente, entonces uno tiene que escribirlo en ese caso de manera general, ¿verdad? Pero bueno, aquí solo estamos viendo ejemplos, ¿verdad? De grupo cíclico. En los enteros, dice acá, fíjense, el grupo cíclico generado por -1 es todos los enteros. ¿Por qué? Bueno, tratemos de escribir un poco a ver qué pasa. En los enteros, ¿verdad? El grupo de los enteros, si no me dicen qué operación,
pues uno asume que es la operación usual, ¿verdad? La suma. Entonces me está diciendo ahí que el grupo cíclico generado por -1 es todos los enteros, ¿no? ¿Qué significa? Que si yo hago las potencias de -1, pues me van a quedar al final todos los enteros. ¿Por qué funciona eso? Bueno, si uno lo va escribiendo, -1 a la 0 me da la identidad, -1 a la 1 me da -1, -1 a la 2. Ojo, recuerden que aquí estas potencias significa -1 a la 2, significa -1 más -1, ¿verdad? O sea, este sería -2, ¿verdad? -1 al cubo significa operar -1 tres veces con respecto a la operación que tenemos, o sea, -1 a la 3 me da -3, ¿verdad? Entonces, si continúo así, me va a dar -4, -5, -6, todos los enteros negativos, ¿verdad? ¿Qué pasa con las potencias negativas? -1 a la -1, por ejemplo. Bueno, recuerden que esto representa el inverso de -1 con respecto a la operación. ¿Cuál es el inverso de -1 con respecto a la suma? 1 positivo porque -1 más 1 me da 0, ¿verdad? Que es la identidad aquí, ¿verdad? Entonces acá el inverso de -1 es 1. Noten que en los reales esto no sería cierto, ¿verdad? -1 a la -1 sería -1, ¿verdad? En los reales. Pero aquí esto lo que significa es, ¿cuál es el inverso de -1 con respecto a la operación de suma, ¿verdad? En el grupo. O sea, ¿cuál es el elemento que sumado con -1 me da 0, que es la identidad? Bueno, es 1, ¿verdad? -1 más 1, 0. Entonces, de manera similar, ¿qué sería -1 a la -2? Sería el inverso de -1, o sea, 1 a la 2, ¿verdad? Pero aquí 1 a la 2 no va a ser 1 como en los reales, sino 1 a la 2, ¿verdad? Esto sería 1, ¿verdad? El inverso de -1 a la 2, ¿verdad? Pero 1 a la 2 aquí recuerden lo que significa y por eso esta notación decía ahí en el libro que cuando el grupo es sumativo no conviene mucho utilizar exponentes porque eso tiende a confundir. Conviene verlo más como múltiplos. 2 por -1, -2. Y noten que esto es más factible con respecto a lo que uno está acostumbrado, ¿verdad? 2 por -1, -2, sí, no hay ningún problema. Pero que me digan -1 a la 2 es -2, pues uno sí se puede meter a problemas, ¿verdad? Entonces, en vez de escribir -1 al cubo, escribo 3 veces -1, ¿verdad? Entonces acá, en vez de escribir -1 a la -2, escribo menos 2 veces -1, ¿verdad? O visto desde este punto de vista, el inverso de -1, que es 1 a la 2, y esto lo escribiría como 2 veces 1, ¿verdad? Pero noten que en ambos casos, 2 veces 1 es 2, ¿verdad? Bueno, 2 veces -1 es 2 también. Entonces esto es más natural. Y aquí se ve por qué esta notación de exponentes, cuando estamos trabajando con grupos sumativos, no conviene mucho, sino que conviene utilizar notación de múltiplo, ¿verdad? 2 veces 1, menos 2 veces -1, en vez de decir -1 a la -2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los reales nosotros ya tenemos una notación así de exponentes, ¿verdad? Que ya estamos acostumbradísimos a decir que funciona de tal manera, ¿verdad? Entonces, acá pues conviene no ponerse en conflicto con eso, ¿verdad? Entonces, si uno continúa, -1 a la -3, realmente nos conviene mejor escribirlo como -3 veces -1, y ahí sí puedo contestar más rápidamente que es 3, ¿verdad? Y noten, si continúa así, me va a quedar 1, 2, 3, o sea, todos los enteros positivos. Acá todos los enteros positivos, acá todos los enteros negativos, acá me da 0. Entonces es cierto que el grupo cíclico generado por -1 es todos los enteros, ¿verdad? ¿Qué sería, por ejemplo, ya que estamos aquí, el grupo cíclico generado por 3? Bueno, veamos. Van a estar todas las potencias de 3. Como ya dijimos, no nos conviene escribirlo como potencias, entonces ya escribámoslo como múltiplos. Va a estar 0 veces 3, va a estar 1 veces 3, 2 veces 3, ¿verdad? 3 veces 3 y así sucesivamente. Y los negativos va a estar -1 veces el 3, -2 veces el 3, -3 veces el 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿qué estamos describiendo aquí? Estamos describiendo todos los múltiplos enteros de 3, ¿verdad? Y de hecho, fíjense que aquí en álgebra abstracta, este conjunto de múltiplos de 3 se denota de esta manera.
¿verdad? Esto representa el conjunto de todos los enteros multiplicados por 3, ¿verdad? O sea, todos los 3n, tal que n es cualquier entero, ¿verdad? Y si se ponen a pensar, pues esto es lo mismo, ¿verdad? Estos dos conjuntos son iguales, ¿verdad? Los múltiplos de 3, ¿verdad? Y aquí también tenemos los múltiplos de 3. Así que observen que en los enteros, ¿verdad? Si yo formo el grupo cíclico generado por algún elemento, me da el conjunto de todos los múltiplos de ese elemento. O sea, si yo repitiera esto con 5, me va a dar todos los múltiplos de 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iría haciendo esto mismo, solo que aquí cambiando, en vez de 3, 5, 0 por 5, 1 por 5, 2 por 5, 3 por 5, menos 1 por 5, menos 2 por 5, etcétera, ¿verdad? O sea, los múltiplos de 5, que como les digo acá, para representarlo de una manera más corta esto, se representa así, ¿verdad? Entonces, en general, en los enteros, el grupo cíclico generado por un entero n se denota como los múltiplos de n, ¿verdad? Y se denota así, de esta manera, ¿no? Ok, aquí hacen otro ejemplo, fíjense, en DN lo hacen en general, ¿verdad? Podríamos considerar el caso de D4, que es el que estuvimos viendo pues un poco más. Y aquí consideran una rotación, ¿verdad? Eh, y entonces de 360 sobre n grados. Eh, Vámonos al caso un poco más particular, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, voy a ir a otra página aquí. Digamos que estamos en D4, ¿verdad? Y en D4 consideramos el grupo cíclico generado por R90. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Considerar las potencias de R90. R90 a la 0 me va a dar la identidad, que si recuerdan era rotar nada, ¿verdad? Rotar 0 grados. R90 a la 1 me da R90. R90 operado dos veces, ¿verdad? Si recuerdan, eso lo que significaba era como decir rotar 90 grados, ¿verdad? Y después rotar otros 90 grados. Si roto 90 grados primero y después otros 90 grados, pues me va a quedar 180 grados al final, ¿verdad? O sea que R90 con R90, o sea R90 al cuadrado sería R180. Al cubo sería R270. A la 4 me va a dar R0 porque me daría R360, ¿verdad? Que es como rotar 0 grados, ¿verdad? Entonces el grupo cíclico generado por R90 solo tiene estos 4 elementos. ¿Cuál sería, por ejemplo, aquí el grupo cíclico generado por R180? Bueno, siempre va a estar la identidad, R0. Siempre va a estar el mismo elemento, R180. ¿Qué pasa si opero R180 con R180? Sería como rotar R360, o sea, la identidad. Y vuelvo aquí, ¿verdad? Rotarlo 3 veces sería lo mismo que rotar 180. Rotarlo 4 veces sería lo mismo que rotar 0 veces, ¿verdad? Entonces, solo me queda así, ¿no? Y entonces, noten que aquí lo que estamos diciendo es que este es un subgrupo de D4, ¿verdad? Y que este también es un subgrupo de D4. O sea que eso del grupo cíclico generado por un elemento me está dando una forma de cómo generar subgrupos de un grupo en particular, ¿verdad? Y entonces es posible que, por ejemplo, si uno toma otro elemento de un grupo, eh, es posible que me dé lo mismo. Por ejemplo, aquí si uno repitiera lo mismo con R270, ¿qué va a ocurrir? Bueno, siempre me va a quedar la identidad, ¿verdad? Ese es un elemento fijo. Siempre me va a quedar el mismo elemento, que sería el mismo elemento a la 1, ¿verdad? Si opero 270 con 270, me va a dar R 540, ¿verdad? Y 540 es lo mismo que rotar 180 grados, ¿verdad? Entonces me va a dar R 180, ¿verdad? Si hago 4 veces 270, 270 es 540. 540 dos veces es 1080, ¿verdad? Y 1080 es un múltiplo de 360, ¿verdad? Entonces ahí me quedaría otra vez, a ver, no, 1080. Vamos a ver si hacemos para asegurar ahí. ¿Cómo era que quitaba esto? Bueno, no me acuerdo. Lo voy a mover entonces. Bueno, ahí ya se quitó. 360 por 3, para ser más preciso, es 1080. O sea que sí, ¿verdad? 500, estaba con 270 más bien ahí, ¿verdad?
270 por 2. 270 por 2 es 540, ¿verdad? Y 540 menos 360 me da 180. Bueno, le voy a dar enter. Me da 180. O sea que si opero R270 dos veces, ¿verdad? Sería como rotar 270 grados dos veces, ¿verdad? Y para escribirlo en términos de un ángulo que esté entre 0 y 360, ¿verdad? Pues sería restarle 360, ¿verdad? Y me queda 180, que es este de aquí. Si lo hago tres veces, ¿verdad? Me da, bueno, ahí sí ya no le tengo que retar, vamos a dejarlo así. Si lo hago tres veces, me da 810. 360 dos veces es 720, ¿verdad? Entonces menos 720 me da 90, R90. Ok. Ah, entonces ahí me queda R90, ¿verdad? Entonces este es R a la 0 a la 0, ¿verdad? Este sería, no, R270, perdón, a la 0. R270 a la 0. Este sería pues R270 a la 1, ¿verdad? La 1. Este sería entonces R270 a la 2, ¿verdad? Que sería hacer 270 dos veces, queda 540, ¿verdad? Que es equivalente en grados a 180, ¿verdad? Y 270 tres veces, ¿verdad? Sería, según los cálculos que hice aquí, 1080 menos 720, que es dar dos vueltas completas, ¿verdad? Piensen como que están en geometría. Entonces lo que quedan son 90 grados, ¿no? Entonces, al final me quedaron las cuatro rotaciones. O sea que R270, el grupo cíclico generado por R270, noten que es igual al grupo cíclico generado por R90. O sea que, perdón, cuando uno toma dos elementos de un grupo, es posible que el grupo cíclico generado por él me dé igual, ¿verdad? Como este ejemplo de acá. Ahora, en D4 no solo teníamos rotaciones, ¿verdad? Estaban aquellas reflexiones. Y entonces uno podía pensar cuál es el grupo cíclico generado por reflejar, recuerden, el cuadrado, ¿verdad? Con respecto a un eje así horizontal, ¿verdad? Entonces ahí, según la simbología que tenemos acá, creo que nos conviene irnos a ver allá, ¿verdad? Entonces, si uno rotaba con respecto a este eje horizontal, los elementos de arriba pasan para abajo, los elementos de abajo pasan para arriba. Y si lo vuelvo a hacer, los de arriba pasan para abajo y los de abajo pasan para arriba, ¿verdad? Entonces, noten que acá, si yo hago H a la 0, me va a dar la identidad. Siempre cualquier elemento a la 0 me da la identidad, que es R0, ¿verdad? No moverme nada. H a la 1 me da H. H dos veces, como les acabo de decir ahorita, si yo hago dos veces este proceso, ¿verdad? Los de arriba para abajo, los de abajo para arriba, y lo vuelvo a hacer, entonces me regreso al original. O sea, h al cuadrado es la identidad. H al cubo va a ser h. H a la 4, la identidad, y así sucesivamente. Y aquí se ve otra vez ese comportamiento cíclico, y entonces el grupo cíclico generado por h solo está formado por estos dos elementos. Noten que lo mismo pasaría si en vez de utilizar el eje S horizontal, uso el vertical o cualquiera de estos diagonales, ¿verdad? Si hago esta operación, los de la izquierda pasan a la derecha, los de la derecha pasan a la izquierda y la vuelvo a hacer, entonces me voy a regresar al inicio otra vez, ¿verdad? Entonces el grupo cíclico generado por, ¿cómo es que se representa aquí? B, ¿verdad? De vertical, pues estaría formado siempre por la identidad y por el mismo B. Si hago b al cuadrado, me va a dar la identidad, ¿verdad? Si hago b al cubo, me va a dar b y así sucesivamente. Y lo mismo va a pasar con estos otros dos, ¿verdad? El grupo cíclico generado por D va a tener la identidad y D, ¿verdad? El grupo cíclico generado por este D' va a tener la identidad y D'. ¿Ok? Así que vean que esto del grupo cíclico generado por un elemento, lo que me da es como una forma de generar subgrupos de un grupo, ¿verdad? Y pues incluso podría ser, en este caso, por ejemplo, aquí estamos diciendo que si yo escojo cualquier entero aquí, eh,
digámoslo, primo. Si yo escojo un entero primo aquí, los múltiplos de un primo siempre van a ser distintos que los múltiplos de otro primo, ¿verdad? Los múltiplos de 3 son distintos que los múltiplos de 5, ¿verdad? Y en general, los múltiplos de un primo distinto de otro van a ser pues diferentes que el otro, ¿verdad? Entonces aquí estaríamos teniendo una forma de construir una cantidad infinita de subgrupos de este grupo, ¿verdad? Estaríamos diciendo que los enteros tienen infinitos subgrupos, ¿verdad? Agarro un primo cualquiera, ya sé que los primos son infinitos, y para cada primo hay un subgrupo de estos, ¿verdad? De los enteros. Aquí, pues, como el grupo es finito, pues es natural pensar que, bueno, D4 es finito, pues es natural pensar que tenga una cantidad finita de grupos, ¿verdad? Porque para empezar, tiene una cantidad finita de subconjuntos. Entonces, pues, con seguridad va a tener también una cantidad finita de subgrupos, ¿verdad? Que también son subconjuntos, ¿no? Ok, aquí generalizan, fíjense, esta noción, ¿verdad? Y en vez de solo considerar un elemento, por ejemplo, aquí mencionan el grupo cíclico generado por dos elementos o por tres elementos o más. ¿Qué significa? Por ejemplo, aquí hacen un caso con tres elementos. Eh, ¿Qué significa eso? Solo denme un minuto, ya regreso. Ok, les decía, se generaliza el concepto de grupo cíclico generado por un elemento a el grupo generado, aquí lo mencionan por acá, subgrupo generado por un subconjunto. ¿Cómo se define eso? Fíjense que la definición que dan aquí es un poco enredada, la dan en este párrafo. La forma más fácil de verlo es que, si yo, se lo voy a ilustrar con un ejemplo nuevamente, y con un ejemplo que hemos estado trabajando varias veces, que es este, Z8. Entonces, fíjense, si estoy en Z8, ¿qué sería el grupo generado por los elementos 2? No, 2 no estaba. Ah, bueno, sí, estoy en Z8, estaba pensando en un 8. 2 y 3, por ejemplo. ¿Cuál sería el grupo cíclico generado por 2 y 3? Fíjense, va a estar formado por, primero, va a tener todas las potencias de 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, etcétera. Todas las potencias de 2. Va a tener todas las potencias de 3 también. 3 a la menos 1, 3 a la 0, 3 a la 1, 3 a la 2, etcétera, ¿verdad? Aunque pues ya dijimos que aquí en este grupo, en vez de hablar de potencias, pues es mejor de hablar de múltiplo, ¿verdad? Pero lo estoy escribiendo así como en general. Y además va a estar formado por operar todos estos elementos que me salgan de aquí, ¿verdad? Múltiplos del primer elemento por todos estos elementos que me salgan de aquí, ¿verdad? O sea, operar estos de arriba con estos de abajo. Esa es como la forma más simple de describirlo. Entonces, ¿qué me va a quedar, por ejemplo? ¿Cuáles serían los múltiplos de 2? Eh, y recuerden, aquí como este grupo es con respecto a una suma, conviene más verlo como múltiplos que como potencia, ¿verdad? Entonces, 2 a la menos 1 sería menos 1 por 2, o sea, menos 2. Pero como estoy módulo 8, ¿verdad? Este es el inverso de 2, que era 6, ¿verdad? Entonces ahí voy a tener 6, voy a tener 2 a la 0, que es la identidad, que es 0, 2 a la 1, que es 2, 2 a la 2, que es 4, ¿verdad? Porque es 2 por 2, 2 a la 3, que sería 6, ¿verdad? 2 por 2 por 2, o bueno, 2 más 2 más 2, ¿verdad? Y ahí ya los tendría todos, ¿verdad? O sea, dentro de los múltiplos de 2 estarían estos 4.
¿Cuáles serían múltiplos de 3? Bueno, 3 a la 0 es la identidad. Ya la tengo aquí, entonces no la voy a volver a escribir. 3 a la 1, pues es 3, ¿verdad? Entonces sí, no es uno de los que tengo en esta lista. 3 a la 2 sería 3 más 3, ¿verdad? O sea, 6. 2 veces 3, ¿verdad? Ya lo tengo aquí, ¿verdad? 3 a la 3, o sea, 3 veces 3 sería 3 por 3, o sea, 9. Módulo 8 es 1. ¿Lo tengo aquí? No. Bueno, lo voy a agregar, ¿verdad? ¿Cuál es el inverso de 3 aquí en Z8? Bueno, si recuerdan, la formulita decía que si este era n, el inverso de j, ¿verdad? Era n menos j, ¿verdad? Entonces el inverso de 3 sería n, que es 8, 8 menos 3, ¿verdad? O sea, 5. ¿Lo tengo aquí? No. Bueno, entonces lo tengo que incluir. Pero fíjense que ya me van quedando todos prácticamente, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estoy en Z8. El único que me hace falta es 7, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo incluir a 7? De repente continuando aquí, ¿verdad? 3 a la 3 sería 3 veces 3, o sea, 9. 9 módulo 8 es 1, ¿verdad? 3 a la 4 sería 4 veces 3. O sea, 3 por 4, 12. 12 módulo 8 es 4, ¿verdad? Todavía no me sale 7. 3 a la 5 sería 5 veces 3. O sea, 15. 3 por 5, 15. 15 módulo 8, 7. Entonces ahí ya me salió, ¿verdad? O sea que en este caso, el subgrupo de Z8 generado por estos dos es todo el grupo, ¿verdad? Porque me salen todos los elementos, ¿verdad? Yo no diría, entonces Z8 se puede decir de manera similar. Si recuerdan, había un concepto similar en álgebra lineal de el subespacio generado por tales vectores, ¿verdad? Entonces este concepto es similar, ¿verdad? Lo único que allá en espacios vectoriales se hablaba de combinaciones lineales. Aquí de lo que se habla es de operar un elemento cierta cantidad de veces, ¿verdad? Y con otro elemento también. Pero eso no siempre va a pasar, es posible, y de hecho veamos los ejemplos que hacen aquí. Por ejemplo, aquí dice en Z20, que es un caso más grande, ¿verdad? Ya tengo más elementos. Si uno construye el grupo generado por 8 y 14, de la misma manera que yo estaba haciendo aquí, ¿verdad? Lo único que me van a quedar son los pares, 0, 2, 4, 6, etcétera, hasta 18, ¿verdad? En Z20, recuerden que estaría 0, 1, 2, 3, hasta 19, perdón. Entonces me está diciendo aquí que si yo opero 8 cualquier cantidad de veces, opero 14 cualquier cantidad de veces, me van a quedar estos elementos, ¿verdad? En estos casos finitos, uno lo puede hacer de forma como exhaustiva. En los casos infinitos, fíjense el ejemplo que dan acá, en los reales, dice. ¿Cuál sería el grupo de números reales generado por 2pi raíz de 2? Bueno, el grupo generado por 2, aquí se está considerando los reales, fíjense, con respecto a la adición, o sea, con respecto a la suma. Reales con la suma. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería, dice ahí, el grupo generado por 2? Pi y raíz de 2, ¿verdad? 2 pi ponía ahí después, bueno, el orden realmente no importa ahí. 2 pi y raíz de 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuevamente, como estoy con una operación suma, en vez de escribir potencias, me conviene escribir múltiplos. Entonces, van a estar todos los múltiplos de 2. Los voy a escribir así como en general. Van a estar todos los 2n, donde n es cualquier... de hecho, y aquí fíjense que no va a ser... vamos a ver... No, la verdad sí, van a ser múltiplos enteros, ¿verdad? Porque recuérdense que esto hace las veces aquí como de un exponente, ¿verdad? Pero decíamos allá cuando definimos esta notación de exponentes que si el grupo tenía una operación de suma, en vez de escribirlo así como exponente, conviene más escribirlo así, ¿verdad? Pero que los exponentes que íbamos a considerar solo iban a ser enteros, ¿verdad? Entonces van a estar todos los múltiplos de 2, van a estar los múltiplos de pi, ¿verdad? Y van a estar los múltiplos de raíz de 2, ¿verdad? Eh, entonces van a estar estos, ¿verdad? Múltiplos de 2, múltiplos de pi, múltiplos de raíz de 2. Pero también van a estar todas las posibles combinaciones de múltiplos de 2 con múltiplos de pi, múltiplos de 2 con múltiplos de raíz de 2, múltiplos de 2 con múltiplos de pi y la combinación de los tres también.
Y fíjense que por eso aquí en general concluyen que ese conjunto va a estar formado por múltiplos de 2 más múltiplos de pi más múltiplos de raíz de 2, ¿verdad? Que son las combinaciones de múltiplos de 2 con múltiplos de pi. Si no quiero considerar estos, pues pongo aquí 0. Y solo estaría considerando múltiplos de 2 más múltiplos de pi, ¿verdad? Entonces, en general, la forma que me quedaría, noten que incluso coincide con lo que uno ve allá en álgebra lineal. Esto se parece a lo de las combinaciones lineales, ¿verdad? Uno tenía 3 vectores, ¿verdad? Y uno decía, el espacio generado por tales vectores iba a ser el conjunto de combinaciones lineales de esos vectores. Aquí pues parece que se da algo similar, pero realmente esto solo se parece porque la operación que se está considerando aquí es la suma usual de números reales, ¿no? Fíjense en este caso, dice, en los complejos distintos de cero, el grupo de números complejos, o más bien el grupo generado por 1 e i, ¿verdad? Va a estar formado por, noten que aquí la operación es la multiplicación. Entonces las potencias de 1 van a ser todas 1, ¿verdad? 1 a la 0, 1, 1 a la 1, 1, porque aquí sí es la multiplicación usual, ¿verdad? Las potencias de i son, pues, 1, menos 1, i y menos i, ¿verdad? Precisamente estos que están aquí. Y si yo opero potencias de 1, que siempre son 1, con potencias de i, que siempre son estas 4, operadas por 1, pues siempre van a quedar estas 4, ¿verdad? Entonces el grupo generado por estos dos elementos, solo me quedan estos 4. Y fíjense que aquí concluyen que, realmente sería lo mismo que el grupo cíclico generado por i, que estaría formado precisamente por las potencias de i, ¿verdad? Entonces, es como que me están diciendo, esto puede ocurrir, ¿verdad? Que el grupo generado por dos elementos al final sea lo mismo que el grupo generado por un solo elemento, ¿verdad? Puede entonces ocurrir, ¿verdad? Déjenme ver qué tanto hace falta aquí. Hace falta ahí bastantito. Fíjense, la hora de la clase ya se nos acabó, pero falta realmente, no es tanto lo que hace falta. Entonces voy a terminar esto que está en este capítulo. Si tienen otra clase o algo, pues no hay problema, ¿verdad? Se pueden retirar, pero recuerden que ahí queda la grabación, ¿verdad? De lo que voy a hablar. Solo es como para no partir, digamos, el contenido, entonces mejor lo voy a terminar, ¿verdad? Solo antes, por si tienen alguna consulta sobre la tarea o sobre la prueba, ¿verdad? Antes de continuar con esto, ¿alguien tiene alguna consulta? Bueno, parece que no. Entonces como les digo, voy a terminar el contenido de este capítulo, que lo que hace falta ya no es mucho realmente. Ok, entonces fíjense, aquí lo que describen, así como esto del grupo cíclico generado por un elemento, ¿verdad? O el grupo generado por un par o más elementos, lo que me da es una forma de generar subgrupos de un grupo, ¿verdad? Aquí estaríamos diciendo que esto es un subgrupo de los reales con la suma. Entonces tengo una manera como general de decir, fíjense, en los reales, dígame un ejemplo de un subgrupo. Bueno, considere el grupo generado por 2, 3 y 5, por decir algo, ¿verdad? Y automáticamente ya tengo un subgrupo de los reales con la suma. ¿Cuántos puedo poner aquí? Los que yo quiera, ¿verdad? Eh, y entonces lo que tenemos pues es una forma de dar ejemplos de subgrupos de un grupo particular. Acá lo que dan es otras formas de dar subgrupos de un grupo de manera diferente a como se estableció aquí, ¿verdad? Pero que estas formas también funcionan de manera general, ¿verdad? Entonces, fíjense acá, por ejemplo, dicen, se define el centro de un grupo mediante esta igualdad de aquí, ¿verdad? El centro de un grupo G está formado por todos los elementos de G que, en palabras, sería decir que conmutan con todos los elementos de G. Si recuerdan, nosotros habíamos dicho que en la definición de grupo no se establece, ¿verdad?, que
la operación del grupo sea conmutativa. Y de hecho, hasta le poníamos nombre, ¿verdad? Si un grupo tiene una operación que es conmutativa, entonces decimos que el grupo es abeliano, ¿verdad? Pero pues ya teníamos ejemplos como los de las matrices o eso de los DN, ¿verdad? Que son grupos que no son conmutativos, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de grupos se puede construir un grupo, ¿verdad? Un subgrupo de él, ¿verdad? Que va a estar formado por todos los elementos del grupo que conmutan con todos los del grupo, ¿verdad? Y aquí se demuestra que es cierto, ¿verdad? Que en efecto eso es un subgrupo de G. ¿Cómo se comprueba? Usa alguno de aquellos teoremas. Aquí dice, fíjense, utilizamos el teorema 3.2, que era aquel test de dos pasos, ¿verdad? Verificar que se daba la cerradura, verificar que habían inversos, ¿verdad? Entonces, fíjense, comienza diciendo, claramente la identidad va a ser parte de ese conjunto, porque la identidad, por definición, ¿verdad? Conmuta con cualquier elemento, ¿verdad? O sea, déjenme añadir otra página aquí, o un par por si la dible. La identidad, ¿verdad? Operada con cualquier elemento, me da lo mismo que el elemento operado por la identidad y me da el mismo elemento. ¿Por qué? Pues por definición de la identidad, ¿verdad? Entonces esto ya lo tenemos, o sea que la identidad es un elemento, ¿verdad? Esto implica que la identidad es un elemento del centro del grupo, que es la notación que se utiliza aquí, ¿verdad? Z de G. Incluso aquí el autor dice, la Z viene de Centrum, que es como centro en alemán, ¿verdad? Ok, entonces la identidad está, ¿verdad? Luego aquí comprueban, si no me equivoco, que es cerrado. O sea que si yo tomo dos elementos en el conjunto y los opero, entonces el producto de ellos dos también va a estar en el conjunto. En otras palabras, que el conjunto es cerrado, ¿verdad? O la operación, ¿verdad? En el conjunto es cerrada, ¿verdad? Fíjense, lo que hacen aquí es pues, una serie de uso de los axiomas de grupo. Si yo opero, supongo que tengo dos elementos en el conjunto, ¿verdad? A y B elementos en ese conjunto, ¿verdad? Recuerden, este conjunto está formado por los elementos del grupo que conmutan con todos los elementos del grupo. Bueno, entonces, si yo tomo dos de ellos, ¿verdad? Si yo hago este producto, al final yo lo que quiero ver es que si este X es un X cualquiera en el grupo, entonces que yo lo puedo mover para acá, para decir el elemento A por B conmuta con cualquier elemento del grupo, ¿verdad? Y pues eso es lo que se dedican acá. Fíjense que al final, si vemos la conclusión, lo que hacen es prácticamente que el X lo movieron para el inicio, ¿verdad? En otras palabras, como comprobando que X conmuta con, o A por B más bien, conmuta con cualquier X que está en el grupo, ¿verdad? ¿Cómo lo comprueban? Bueno, fíjense, primero asocian, ¿verdad? Asocian acá, porque se puede, porque estoy en un grupo, ¿verdad? Ah, pero B, aquí dijimos que es un elemento del centro, o sea que B conmuta con todos los elementos de G. O sea que B por X es lo mismo que X por B, ¿verdad? Que es lo que dice la propiedad conmutativa. Vuelvo a asociar, porque estoy en un grupo. A también es un elemento del centro, o sea que A también conmuta con todo, ¿verdad? Entonces, A por X, yo le puedo dar vuelta y escribirlo como X por A. Y vuelvo a asociar, ¿verdad? Y al final entonces lo que obtuvimos es que esta X, ¿verdad? Que estaba aquí, como que la pude mover aquí al inicio. En otras palabras, A por B conmuta con cualquier X del grupo. Fíjense que para hacer estas igualdades, X no tiene ningún requisito en particular, ¿verdad? Más que ser elemento del grupo. En otras palabras, esto se cumple para cualquier X que esté en el grupo. Y por tanto, ¿verdad? Se concluye que el producto de dos elementos que están en el centro también es un elemento del centro, ¿verdad? Es decir, el producto de dos elementos que conmutan con todos los elementos del grupo también conmuta con todos los elementos del grupo, ¿verdad? O sea, la operación es cerrada, ¿verdad? En ese conjunto que estamos llamando centro. ¿Qué falta? Según el test de dos pasos, ya tengo que es cerrada, entonces me hace falta ver que tengo inversos, ¿verdad? Ah, entonces tomo un elemento del conjunto y al final yo lo que quiero ver es que el inverso de ese elemento también está en el conjunto, ¿verdad?
Aquí hacen un montón de explicación, ¿verdad? Pero al final, pues todo se reduce a esto que está aquí, ¿verdad? Eh, eh, aquí lo que explican es, ¿verdad? Que yo lo que quiero de alguna manera, ¿verdad? Es ver que si yo pongo el inverso de un elemento por un lado, pues yo lo puedo conmutar nuevamente con cualquier X del grupo, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que hacen. Eh, yo ya tomo un elemento que está en el conjunto, ¿verdad? Que está en el centro. Si está en el centro, significa que ese elemento conmuta con cualquier X, ¿verdad? Del conjunto, del grupo, ¿verdad? O sea que A por X es lo mismo que X por A. Yo ya tengo esta igualdad, entonces, y estoy en un grupo. Entonces yo puedo decir, voy a multiplicar en esta igualdad por el inverso de A la izquierda, ¿verdad? Que es esto que hacen aquí, el inverso de A la izquierda, a ambos lados de la igualdad, y también por la derecha, ¿verdad? Multiplican el inverso de A por la derecha, ambos lados de la igualdad. ¿Por qué puedo hablar del inverso de A? Porque por hipótesis yo ya sé que G es un grupo, ¿verdad? Entonces en G yo ya sé que A tiene un inverso, ¿verdad? Entonces lo opero a ambos lados, ¿verdad? Eso lo que logra es que aquí en la izquierda, cuando asocio A inverso con A, pues si A es el inverso, si A inverso, pues bueno, por definición de inverso simplemente, el inverso de un elemento lo que me da es la identidad, ¿verdad? Operado con el elemento original. Y aquí también, ¿verdad? Asocio, me queda A por el inverso de A, que por definición de inverso es la identidad. Pero operar por la identidad es como, me queda lo mismo, ¿verdad? Entonces la puedo como quitar de ahí. Y al final, fíjense lo que me queda, que X por A inverso es lo mismo que A inverso por X, es decir, el inverso de A conmuta con cualquier X que está en el grupo, o sea que también es parte de este conjunto que nosotros estamos considerando, ¿verdad? De el centro de G. Entonces tenemos que la propiedad, la operación es cerrada en ese conjunto y que existen los inversos, ¿verdad? En el conjunto, por tanto, por el teorema 3.2, ¿verdad? El test de dos pasos que se le llamó, ¿verdad? Para verificar si algo era un subgrupo. Entonces concluimos que el centro de un grupo, este Z de G, es un subgrupo de G, ¿verdad? Noten que este conjunto tiene chiste hablar de él cuando estamos en un grupo que no es abeliano. Porque si un grupo es abeliano, todos los elementos conmutan con todos los elementos. Entonces, si G es abeliano, Z de G es todo G, ¿verdad? Podemos escribir, ¿verdad? Si G es abeliano, o sea, la operación es conmutativa, ¿verdad? Entonces, el centro del grupo, ¿verdad? Es el mismo grupo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este está definido como los elementos del grupo que conmutan con todos. Pero si G es abeliano, es que todos conmutan con todos, ¿verdad? Entonces, Z de G, o sea, el centro de G sería todo G. Y entonces, cuando tiene chiste, como les digo, hablar de este conjunto es cuando estamos trabajando en un grupo no abeliano. Y aquí dan un ejemplo, pues precisamente con un grupo que no es abeliano, ¿verdad? Les recomiendo esto que lo lean, dan varias razones aquí, de hecho creo que mandan a ver algún ejercicio por ahí. Y aquí fíjense, en conclusión lo que dicen es que en DN en general, podríamos verlo quizás solo para D4, ¿verdad? Pero están diciendo que en general en DN el centro está formado por solo estas dos rotaciones cuando N es par y solo por la identidad cuando N es impar. O sea que en el caso de que el grupo que ya conocemos, que es de 4, ¿verdad? La simetría de un cuadrado, solo estaría formado por R0, R180. ¿Cómo podríamos verificar eso? Pues nosotros ya tenemos aquí una tabla de la operación, ¿verdad? Del grupo. Y entonces ahí me está diciendo, operar con R0, que es la identidad, pues sí, obviamente conmuta, ¿verdad? R0 por cualquiera me da lo mismo que hacerlo al revés. Cualquiera por R0. Pero ahí me está diciendo que R180 operado con cualquiera de estos me va a dar lo mismo que hacerlo al revés. Por ejemplo, solo veamos unos casos porque habrían varios casos que ver, ¿verdad? Por ejemplo, R180 con H, ¿verdad? Según esta tabla, me da B. Si lo veo al revés, H con R180, sí, me da lo mismo, me da B. Vaya, otro caso. R180 con el último, con D'. R180 con D' me da D.
Y si lo hago al revés, D' con R180, sí, me da D también. Entonces, ¿cómo verifico que es cierto que R180, como decía ahí, conmuta con todos los demás? Verifico que se cumple para cada elemento. ¿Cómo verifico que no se cumple para los demás? Busco un par de operaciones que no me dé lo mismo de un lado que por el otro. Veamos. A ver, B con R90, como para ver si estos conmutan o no. B con R90 me da D'. Si lo hago al revés, R90 con B me da D. Y aquí me dio D'. No, no es lo mismo. Entonces, es cierto que R90, ¿verdad? O B no están en el centro porque no conmutan con uno de ellos, ¿verdad? Recuerden, para estar en el centro tiene que conmutar con todos los elementos del grupo. Entonces, ya con eso, yo automáticamente descarto R90, descarto B. Y de forma similar, pues buscaría alguna pareja ahí, ¿verdad? Para descartar los demás. Por ejemplo, R270 con H o D con D', ¿verdad? Para ver que no están ahí, ¿verdad? Entonces, de esa manera se comprobaría en general que es cierto esa afirmación que hacen ahí para ese, por lo menos para el caso en particular de D4, ¿verdad? Aquí lo comprueban en general, ¿verdad? Y pues les recomiendo que le den una ojeada, por lo menos una leidita a esa prueba. Y aquí dan, y con esto termina, dan otro ejemplo, otra forma de construir un subgrupo de un grupo cualquiera, ¿verdad? Así de manera general. Este se llama centralizador. Se parece al centro y por eso el nombre se parece también. Aquel se llama centro, este se llama centralizador. Fíjense, ¿qué es el centralizador de un elemento en un grupo? Pues la definición se parece, ¿verdad? Fíjense, está definido así. El centralizador de un elemento A de un grupo es el conjunto de elementos G en el grupo que conmutan con A. Centralizador de A son los elementos del grupo que conmutan con A, ¿verdad? Y nuevamente, este grupo, ¿verdad? Aquí comprueban que es un grupo, ¿verdad? Y de hecho se lo dejan a uno como ejercicio, no lo comprueban realmente. Esto tiene chiste solo cuando estoy en un grupo que no es abeliano, porque si es abeliano, todos los elementos del grupo conmutan con cualquiera, ¿verdad? Entonces, si el grupo es abeliano, entonces automáticamente también el centralizador de cualquier elemento es todo G, ¿verdad? Y eso para cualquier A elemento del grupo, ¿verdad? Porque si el grupo es abeliano, todos los elementos de G conmutan con A, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ese grupo solo tiene chiste hablar de él cuando estoy en un grupo no abeliano, como D4, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, fíjense, dice aquí, el centralizador de R0 es todo D4. ¿Por qué? Porque R0 es la identidad y todos los elementos del grupo conmutan con la identidad, ¿verdad? Por definición de la identidad. Ahora, aquí hacen otro ejemplo ya no tan trivial. El centralizador de R90, dice, está formado por todas las rotaciones, R90, R180, R270 y R0. ¿Por qué? Bueno, entonces sería nuevamente irnos a la tabla, ¿verdad? Entonces recuerden, centralizador de R90 son todas las rotaciones, las 4 rotaciones. Entonces, si yo quiero verificar, digo, ok, me voy a fijar en R90. Si hago, por ejemplo, R90 con R180, me da R270. R90 con R180, R270. Si lo hago al revés, R180 con R90, R270. Es cierto que dan iguales, ¿verdad? Hago R90 con R270. Me dio R0. Lo hago al revés. R270 con R90. Da R0. O sea que sí, conmutan, ¿verdad? Y entonces haría lo mismo por cada caso de los que mencionan ahí, como para verificar que es cierta esa afirmación que hacen, ¿verdad? Y aquí hacen otros ejemplos, ¿verdad? Centralizador de H, o sea, los que conmutan con H, dice, son estos 4. Y de hecho, aquí mismo dicen, son los que conmutan con B también, ¿verdad? ¿Alguna observación acá? Por ejemplo, fíjense que R90, el centralizador de R90, como es un subgrupo, siempre va a tener la identidad. Todos estos siempre tienen la identidad.
Y siempre también van a tener al mismo elemento. Siempre un elemento conmuta con sí mismo, ¿verdad? Un elemento arbitrario A, ¿verdad? Siempre conmuta con sí mismo, ¿verdad? Porque, pues, como que ni tiene chiste ver que lo estamos dando vuelta supuestamente a esa operación, ¿verdad? Entonces, en este centralizador, por fuerza siempre va a estar la identidad y el mismo elemento. En todo caso, la pregunta es, ¿será que hay más? ¿Será que hay más elementos que conmutan con uno en particular? Y aquí me están diciendo, bueno, en este caso de D4, sí, ¿verdad? Hay varios elementos que conmutan con uno en particular. Y fíjense que es diferente al centro porque el centro es los elementos que conmutan con todos, ¿verdad? Y si no me equivoco, aquí en D4, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, según lo que dijimos aquí, solo sería R0 y R180, ¿verdad? Porque en R4, 4 es par, ¿verdad? Y entonces estos dos serían los que conmutan con todo, ¿verdad? Ese es el centro. El centralizador, para empezar, es con cada elemento, ¿verdad? Y es los elementos del grupo que conmutan en particular con ese elemento en particular, ¿verdad? Entonces, estos dos últimos conceptos del centro, ¿verdad? Y del centralizador son otras dos formas de crear subgrupos de un grupo en particular y de un grupo, pues, cualquiera, ¿verdad? Pero, como les digo, solo tiene chiste cuando los grupos son no abelianos, no conmutativos, ¿verdad? Porque si lo son, estos dos grupos siempre van a ser todo el grupo. Ok, entonces fíjense, con eso pues cerramos este capítulo de subgrupos, ¿verdad? Y pues ahí más adelante voy a dejar una tarea sobre este capítulo, ¿verdad? Y pues vamos a ver si hacemos una prueba solo de este capítulo o si lo juntamos con algún capítulo ahí más adelante, ¿verdad? Ok, no sé si tienen alguna consulta sobre lo que hablamos hoy o en general, ¿verdad? Sobre la clase. ¿Tienen alguna consulta? Lick, ¿la prueba va a ser secuencial o no? No entiendo bien la pregunta. ¿Cómo así secuencial? Si se puede saltar preguntas o tiene que ser en línea, sí. Ah, no, no. Uno puede hacer la uno, después la 5 y después la 3. Sí, no, no hay problema con eso. Ah, ok, Lick. Sí, sí, sí. Sí, ¿alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces recuerden, mañana hacemos eso de la prueba y lo otro es que la máxima de la entrega de la tarea, como les mostré hace poco, es a la hora de la clase, ¿verdad? Entonces lo más tarde que la pueden subir es un minuto antes de las 2, ¿verdad? Pero pues les recomiendo que lo hagan antes, ¿verdad? Obviamente, porque si se me fue el internet en ese momentito, pues ya me fregué, ¿verdad? Así que no se vayan a dejar ahí fregar por la tecnología, ¿verdad? Lick, si Diga. la tarea la hicimos